la confianza, ya tenía mucho que no la saludaba, a la hermana de Israel Vallarta, Guadalupe Vallarta. Lupita, te mando un abrazo y te agradezco mucho que te enlaces con nosotros aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin saludarte, Guadalupe Vallarta. No escucho a Guadalupe, compañeros. A ver si me ayudan, por favor. ¿Ahí sí me escuchan? Ahí te escucho, Guadalupe, ¿cómo estás? Pues bien, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Con mucho gusto. Guadalupe, escuchas y ves a Margarita Zavala hablar de seguridad y hablar de derechos humanos y hablar de estas cosas. ¿A poco no te dan agruras como a mí? Claro, porque pues quien violaba los derechos humanos en el sexenio aquel eran precisamente el de ese gobierno, ¿no? El gobierno de Calderón. Entonces, aparte se me hace como un cinismo, ¿no? Y una burla pues para todas las personas que les violaron sus derechos humanos, ¿no? Querida Guadalupe, te vi entrevistada para este documental de Netflix que se acaba de estrenar y al que ha hecho referencia una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. De hecho, yo fui el primer periodista que le plantea al presidente lo del documental. Ya has escuchado las declaraciones del presidente. ¿Qué evaluación haces del documental? ¿Qué piensas de lo que ha dicho el presidente? Dame tus opiniones, Guadalupe. En cuestión del documental, siento que está muy bien hecho. Ya lo vi, los 5 capítulos. Obviamente hay cosas que pues ahí la persona que sale diciendo que Israel es un homicida, pues es una cuestión pues que no me gusta, pero bueno, se tiene que hablar de todo, ¿no? Porque no es... Y yo te quiero decir que ese es una documental basado en el libro de Volpi, el señor Volpi, y a su vez con toda la investigación que hizo Manuel Stills, pues se me hace muy completo, se me hace muy bien hecho, tiene buen sonido, a mí me parece bien. La cuestión de proyectar eso que nosotros vivimos, ¿verdad? A través de personas que investigaron, es importantísimo porque eso va a llegar a personas que no tienen acceso a ni siquiera a comprar un libro, ¿no? O sea, y no, pues México no estamos acostumbrados mucho a leer, entonces pienso que ven más Netflix y esas cosas, entonces es importantísimo, muy bueno que hizo esa docuserie porque nos va a llegar a muchos pensamientos y creo que ha sido bueno porque ha causado un gran impacto, ha despertado nuevos intereses en personas que se ha hecho conciencia más que nada, ¿no? Creo crear un poco de conciencia y sí han cambiado las cosas y lo que dice el señor presidente, pues está bien que él trate pues, de hacer entender a las autoridades que ya es el tiempo pues ya de cerrar ese asunto y realmente creo que merece la libertad. Guadalupe, yo le preguntaba al presidente si ya era momento de revisar esto y pedirle a la Fiscalía General de la República que se desista de las acusaciones y acabar con esta injusticia de la justicia mexicana, aunque parezca trabalenguas. ¿Tú crees que tu hermano, que tus familiares, porque al final ya no es solamente, y hay que decirlo, el caso de Israel fue el mediático, pero no es el único que está tras las rejas? ¿Tú crees que esté más cerca que nunca la salida de prisión de ellos o no? Yo pienso que si la fiscalía tuviera la voluntad de hacerlo, ¿desde cuándo se hubieran retirado los cargos de Israel? Porque esa averiguación previa está plagada de violaciones y de mentiras, ¿no? Sabemos que, como nosotros lo vivimos, cómo se fueron haciendo las cosas, cómo fueron en su momento sembrando pruebas, porque sí te quiero decir que en la detención de Israel y de Florence, pues se basan en parte en supuestas investigaciones que nunca hicieron y es muy interesante si se pudiera escudriñar así como lo hicieron varios periodistas. Yo te digo que cuando tú ves ese expediente,
que las primeras hojas, cómo lo hacen, todo parte de una denuncia de Valeria Cheja Tinajeros, que fue secuestrada en septiembre, en agosto, creo que por ahí del 31 de agosto del 2005, pero la investigación no la hacen, ¿sí? O sea, de ahí pasan muchos meses hasta diciembre, y es cuando el día 3 comienzan a armar todo esto, ¿no? Es detenido él el día 8, torturado y presentado el día 9, y a partir de ese día se acentúa más la fabricación de pruebas, porque el día 3 y 4 de diciembre es cuando ellos empiezan a decir que existe, en un parte policial, ¿no? Dicen que Valeria lo identifica cuando ella no firma la ratificación y no hay algo que diga que ella estuvo presente, sino posterior en la noche. Ahora ya lo identifica por unas fotografías que le muestra, perdón, la policía, en ese tiempo AFIS, y de ahí se deriva todo, ¿no? Y entonces es el pretexto para detenerlos, pero bueno, ya saben mucha gente de lo que yo hablo, y cómo se hace después de eso, ese día, cómo se hace todo el montaje, y pues de nosotros al principio pues no entendíamos qué pasaba, aunque sí empezábamos a tener noción porque Israel, de un inicio, él narra lo que vivió, y yo por ahí guardo un documento que él escribió dentro del asiedo, o no recuerdo si fue la casa de arraigo, cuando él escribe cuando él escribe en hojas de donde uno se seca las manos, que es como papel de donde es un poquito ancho, y ahí él escribe lo que había pasado, o sea, no se le permitía. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta, bueno, nos damos cuenta porque él se lo da a mi mamá, es algo que yo guardo, pero que nunca he este, pues, exhibido, ¿no? Y ahí él cuenta lo que vivió, obviamente sin nombres, pero él narra. Entonces cuando nosotros decimos, es verdad, porque ni tiempo le dio como dicen, no ser un acuartado a pensar si él lo escribió ahí dentro estando ahí a los 2 días de que había sido torturado, ¿no? Y con el paso del tiempo Fíjate, nos damos cuenta que efectivamente él describe a las personas pero sin nombres, pero ya después fuimos dando cuenta, y creo que es parte de la investigación que hizo, primeramente los periodistas que investigaron, como el maestro Pepe Rebeles, Emanuel Stil, Viña y otras, pues, personas, y después el señor Volpi, que escribe ese libro, que es el que causa más impacto. Pero la investigación que hizo Manuel Stitz fue muy profunda, porque ella nos acompañaba incluso hasta Pepina Yarit, y al igual que Delphine Dreyut, otra periodista francesa. Entonces ellas se metieron mucho en el tema de investigar, y pues ahí dicen que nosotros pagamos esos libros, y que ahora que la serie, pero más se atreven a decir que con el dinero de los rescates se pagaban por los secuestros. Entonces, pues es muy difícil cargar con todo eso, Vicente, porque pues duele, porque a pesar de todo lo que se había investigado, lo que se decía, ¿por qué no siento que como para Israel no hay justicia, y para los demás ha sido muy tarde, muy tardía, y bueno, tuvimos la fortuna de que 3 días tienen libertad, pero pues fue un terrible ir y venir a las instituciones y con el juez y presentar pruebas, porque pues a ti te dejan la carga de tú demostrar que tú no eres culpable, porque ellos muy fácil claro. acusan y jamás presentan pruebas, simple y sencillo, y los delitos de secuestro son terribles, ¿no? Lupita, fíjate que el viernes le mando un saludo a Manuel Stills, estuve comiendo con ella y pues me contaba cosas que son verdaderamente para jalarse los cabellos, ¿no? Incluso tú estuviste a punto de ser arrestada, terminar tras las rejas, porque te empezaron así lo entiendo, a ver como una amenaza desde afuera, porque fuiste siempre la voz de la familia. Sí, Hay cosas tan locas como vamos a darnos una vuelta por la Ciudad de México. Es que es de risa loca. Con las víctimas, y las víctimas literalmente identifican a personas en esta maraña, en esta selva llamada Ciudad de México, literalmente de chiripa.
una y otra vez con una gran suerte, nótese mi sarcasmo, los investigadores. ¿Qué te deja? ¿Qué te deja esta perversidad? ¿Y qué te deja esta hipocresía de políticos, sobre todo panistas, sobre todo de oposición hoy, que se rasgan las vestiduras al hablar de un tema tan delicado como la prisión preventiva oficiosa y decir, este gobierno nos puede meter a la cárcel sin ton ni son? Oye, tienes casos como el de Israel Vallarta, 17 años en la cárcel, y tú vienes con tus hipocresías. Esas dos cosas, Guadalupe, la perversidad, por todo parece indicar personajes tan oscuros como este Margolis, que tenía broncas con el hermano de Florence, Sebastián Castillo. y los hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras cuando tu hermano tiene 17 años en la cárcel, y de eso no hablan, de eso no, por eso no se pronuncian en Guadalupe. Sí me deja un gran aprendizaje, porque gracias a eso aprendí a defenderme. No sabía muchas cosas cuando pasaba todo esto, no sabía por qué, no sabía por qué tanto odio, porque no nada más fue Israel, sino fueron pasando los años y también fueron tres más, y eso fue como un golpe para nosotros como familia, como que nos querían, ¿cómo se dice?, separar, porque pues el sostén más fuerte era por parte de René en todos aspectos, de Mario, cuando estaban conmigo, estábamos todos en las audiencias. Entonces yo no entiendo esa maldad, porque no nada más fueron las presiones de ellos, muchos años en una cárcel federal, pues ahí conlleva la muerte de mis papás, a la desintegración de las familias, porque a fin de cuentas ellos, en la detención de René, Juan y de Ale, pues ¿qué pasa? Que nos entra un terror, y cada de las familias nucleares que hacen mis cuñadas, pues empiezan a proteger a sus hijos. Ahí hay un rompimiento involuntario, porque pues cada quien empieza a tener más temores y a preocuparse. Entonces, también bueno, les cuento de la forma en que a los niños los sacaban de las escuelas, a nosotros nos ponían mensajes en las puertas de la casa, diciéndoles que éramos secuestradores, así, literal, secuestradores culeros, vamos a venirlos a matar porque ya salieron en la tele, porque todos los días salíamos. Entonces ahí los tengo, algún día los mostraré. Había una perversidad terrible por parte pues lo tengo que decir, de los medios de comunicación, que formaron ahí también una complicidad con la policía, porque yo así lo pienso, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Y repetían su verdad histórica, como dicen, dándola por cierta cuando ellos sabían que eso no era, no investigaban. El cínico de Lore de Mola, que dice que no sabía cuando sí sabía, porque ni siquiera Déjame tenían hacer, que decir, déjame, perdón. déjame interrumpirte aquí, Guadalupe, porque el viernes, fíjate cómo son las cosas, no sé si te enteraste, pero mientras comía con Emanuel Stills, a la mesa de al lado llega Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, y terminamos teniendo un diálogo fuerte, tenso, de 12 minutos, ya ante cámaras y micrófonos, y él decía que Carlos Loret de Mola es el mejor periodista de Latinoamérica. Y yo decía, esto es no tener Vergüenza. vergüenza. Otra ¿Qué cosa. piensas de estas cosas, de estas declaraciones? Yo te quiero decir que yo también un día lo vi al señor, el Papa, en el Café Habana. Estaba con una persona dialogando y no sabes qué coraje me dio, y tuve la intención de levantarme y decirle, pero pues lo consideré que no era bueno, porque pues no sé, me podían acusar incluso hasta de que yo lo estaba siguiendo para secuestrarlo, porque pues me arriesgué yo mucho cuando incluso andaba yo investigando dónde vivía Pablo Reina, pues porque él se presenta en el juzgado alegando que su derecho de ser periodista, no le daba en el juzgado para declarar lo que él sabía. Por eso es que a mí me indigna mucho ahora darme cuenta en su libro que él dice que no hizo nada.
claro que hizo, él tuvo mucha culpa también, porque él pudo haber impedido en ese momento la tortura de Israel, por lo menos, pero él se hizo cómplice también, no denunciando en ese momento, porque él tenía el poder de un micrófono, él participó en el montaje, en la tortura, en ser cómplice de muchas cosas. Entonces, lo de Mola, pues tampoco sabemos que no es periodista, y pues la verdad es que yo digo que no tiene ética, que no es un periodista que no se le da credibilidad, porque una de las cosas, la fortaleza creo que en el ser humano es las cosas, valores que tenemos, y creo que ustedes como periodistas la fortaleza es que les da credibilidad. Entonces, él no, es un hombre, no tiene credibilidad, porque además es un cínico y sigue negando y luego acepta, luego niega, se burla, y todas esas cosas que yo creo que él se debe tener una sanción. De hecho, incluso hasta ya no permitirle que él tenga el seudónimo de periodista, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Y como eso, pues también muchos, pero a veces ahora entiendo que se fue repitiendo esas cuestiones y todos se pasaban el dato, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no vienen y preguntan? ¿Por qué no van a los juzgados? ¿Por qué no van a las audiencias para que se enteren? Porque fuimos olvidados, te quiero decir, ahí no había un periodista que se acercara y dijera, voy a ir a esa audiencia, siquiera para saber, sobre todo las primeras audiencias donde pues estaban las víctimas, las supuestas víctimas, víctimas, pero no de Israel, y quiero decir que respeto mucho esa parte porque yo no puedo decir si eran o no, pero en este caso no estaban en el rancho y hay pruebas que lo dicen porque incluso hay partes policiales en donde dicen que ellos estuvieron el día 5 en el rancho y toman fotos del interior del rancho y algún día si tú quieres yo te las puedo mostrar, en donde dice estamos, y sí es cierto porque las perspectivas de las fotografías están de dentro del rancho, porque si tú las tomas de la azotea, pues vas a ver hacia abajo, ¿no? Entonces, es verdad que estaban ahí dentro el día 5 porque es el parte policial, y nunca vieron víctimas, porque si ellos tomaron las fotos de dentro del rancho, ¿dónde están las personas? Es más, no hay nada que indique que ellos estaban ahí. Hay fotos de Israel entrando y saliendo del rancho, que es algo importante que yo te quiero decir cuando Valeria Cheja Tinajero, que es la muchacha que dice que Israel va pasando y que pasa un Volvo blanco, gris, perdón, pero dice que ella la fue secuestrada en un Volvo blanco, y después ella, en donde reconoce a Israel, es que ya le habían mostrado fotos de Israel con barba y con lentes, va saliendo del rancho, no sabemos cuándo la tomaron, pero ahora ya reconoce ella cuando no lo había dicho en su primera, en parte policial que él identifica, y después ya dice que es un hombre de 35 años, con entradas, con barba. Entonces, totalmente ya describe unas fotos que le habían mostrado antes la Policía Federal para decir que Israel era, inducirla para que ella reconociera a Israel, ¿no? Y ahí está en el expediente, ya después posterior ella ratifica eso y ahora sí pone su firma, pero antes no. Entonces, y bueno, pues ya probamos la prueba que es la contundente, porque dicen que Israel es la voz de Israel, y ya lo reconocen por unos cassettes, y esos cassettes, pues se hacen con pruebas científicas. Nosotros metimos una pericial de voz, una prueba que se hizo, el perito, me acuerdo que se llamaba Guido y el doctor Nani, que en ese tiempo eran, pues unos, ¿cómo se llaman? Los que hacen las periciales, peritos expertos en Uh -huh. audiometría y fonetría, y con aparatos de espectro de voz y todo eso, entonces determinan que pues no es la voz de Israel la de los cassettes. Y Eh, esa es la prueba que ellos dicen, y bueno, dice también la visa de Israel en que él estaba en Guadalajara y que se muestra que no tenía barba de candado ni nada de eso, entonces todo fue inducido, pero te quiero decir que claro. posterior a esa declaración que hace ella, es que le toman a Israel. Ahí en eso quiero dejar que, para que entiendas, por si viene algo después en contra de Israel, porque ellos el día, un poco antes, creo unos 2 o 3 días, no recuerdo la fecha, presentan 8 averiguaciones previas de secuestro del año 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. Hay como dos que suman como 6, más le ponemos el de Valeria y de las personas estas que estaban ahí, que dicen que estaban en el rancho y que está en el expediente.
y que entonces en ese momento no lo consignan, solamente consignan pues, por ninguno de los 6 que estaban ahí, sino por otras víctimas supuestas que según estaban en el rancho. Pasan muchos años, Lomo Segal Misraí es otro de las personas que estaban en esas averiguaciones previas, y hay como 3 de la comunidad judía, ¿sí? Emilio Yagir Penos y no recuerdo ahorita, pero eran Déjame preguntarte aquí, Guadalupe, porque me hace una puntualización muy importante un amigo vía texto en estos momentos. ¿Te has preguntado a quién no le conviene que salga Israel Vallarta? ¿Quién es la mano que está detrás, deteniendo que se abra esa puerta de la prisión? Y te lo pregunto porque el presidente, a, a planteamiento expreso de tu servidor, hace una semana, el lunes pasado, cuando le dije, no es momento de pedir a la fiscalía que se desista, y me dijo, si ya están los elementos, le vamos a pedir a la fiscalía que se desista. No, lo que no hay es voluntad, dice el presidente, de muchos funcionarios. No me quiso dar nombres el presidente, pero dice, si hubiera voluntad, esto se resolvería en 24 horas. Yo no sé cuándo fue la primera vez que nos conocimos, cuando te entrevisté, porque te he entrevistado en muchas ocasiones, Guadalupe, pero tenemos años de encontrarnos. Y sé que tienes la convicción de que no vas a descansar como hermana hasta que Israel salga. Yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar ahora con el documental y entendiendo que el presidente tiene la voluntad de incluso, si están los elementos de que la fiscalía se desista, ¿quién no quiere que salga Israel de la cárcel? ay, es una pregunta ahora sí que de los 64.000 millones de pesos, ¿no? Porque yo pienso que son muchos, como que es una gran, ¿qué te puedo decir? Una cofradía ahí donde dicen Israel no sale porque existe demasiado odio. Eso es lo que yo pienso contra Israel y contra Florence, porque aún de que ella ya está en libertad, siguen diciendo que ella es secuestradora y que ella no se fue inocente, no se fue por las violaciones, pero pues no es cierto, ella se fue inocente. Nunca pudieron probar que ella fuera culpable, ¿sí? Mientras que no te pueden probar, es lo que te digo, te dejan ahí las pruebas y tú hazte bolas, tú como quiera, tú prueba que tú no eres. Y entonces, ¿de dónde tú sacas las pruebas cuando hay un señalamiento directo de secuestro que no te lo quita nadie? Así tú no hayas sido, así basta con que alguien venga y te señale con eso. Entonces, nosotros sabíamos de antemano que iban a ser, a mí me dijeron mínimo 10 años para que él está en prisión, para poder que salga, pero tenemos que aportar pruebas y eso no garantiza que él salga. Y así fue, ya lleva 17. ¿Quién está detrás de todo esto? Creo que son muchas personas que están incrustadas ahí y que, por ejemplo, y gente pues que no tiene nada que ver, ni siquiera, pero bueno, por lo que sabemos y todo eso, pues sí, es este personaje siniestro de la comunidad judía, que además es un cínico, Margolis. ajá, y que viene diciendo que pues prácticamente él orquestó todo junto con la Policía Federal y con conocimiento de, pues yo no sé si del presidente Calderón en aquel tiempo, pero pues yo creo que sí tenía conocimiento por lo menos de lo que se hacía. ¿Qué, ¿Quién, qué, nivel de, ¿Qué perdón? nivel de responsabilidad le achacas a Felipe Calderón en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassé? Porque dice, por ejemplo, que él nunca se enteró de las trácalas que hacía Genaro García Luna y por lo que está en el bote y va a juicio Genaro García Luna en Estados Unidos, su complicidad, su presunta complicidad con el crimen organizado. Pero de este caso sí sabía Felipe Calderón. ¿Qué grado No, de responsabilidad le das? yo creo que el 100%, porque, pues no sé, pues es el presidente, ni modo que el presidente no se entere de lo que hacen los que están abajo de él, ¿no? Que están, o sea, él es el jefe, por decir, es el presidente. Y yo no, imagínate si lo hicieron así, pues ¿cómo queda él? Como, pues, como un títere, pues así lo puedo decir, porque entonces todo el mundo manejaba su antojo, como querían las cuestiones,
en el Poder Judicial, por ejemplo, en la policía en su momento, las fiscalías, bueno, que antes no eran fiscalías, eran procuradurías, y pues no podía hacer que él no supiera. Más bien yo pienso que hacía como que no sabía, pero pues no puede ignorar algo que hace casi casi que su mano derecha, ¿no? Entonces yo siento que yo le doy el 100% de responsabilidad, porque si no parecería que fuera un tonto, y yo lo digo así claro ahora porque, pues porque vemos, todo fue saliendo y gracias a Dios y que todo fue haciendo así, porque yo siento que fue así, ¿no? Pues la justicia terrenal a lo mejor no la ha alcanzado Israel, pero que quiere decir que no lo han dejado salir, pero la otra pues está dando, porque sabemos que Genaro García Luna no está por Israel, porque la tortura todavía no ha llegado a ese punto, pero a fin de cuentas está en la cárcel, y eso ya, yo recuerdo muy bien cuando te conocí, un día yo caminando por 20 de noviembre te encontré ahí, me acerqué, hablamos y quedamos en hacer algo, no lo hicimos hasta el día en que fue detenido Carnas Palomino, que te visité en la octava, y que tú me hiciste la oportunidad de hablar de ese tema, y coincidencialmente fue un 8 de diciembre, pero del 2019, y Israel había detenido un 8 de diciembre, pero del 2005. Entonces es como decir, sea coincidencia o yo no sé, pero fue un día 8 de diciembre, ¿no? Y ahí yo empiezo a ver un poco ya de más claridad, y después viene la detención de Carnas Palomino, no por el tema de Israel, por la tortura de Israel, porque esa no se ha alcanzado a que se dé ejercitación penal, está ahí y yo no entiendo por qué, si es un tema de tortura que está visto y que está ahí filmado y todo, porque cuando Israel lo tiene tomado del cuello y que lo obliga a declararse culpable, cuando él se atreve a mirarlo y a acusarlo, con la complicidad de Pablo Reina, de Loré de Mola, y sabemos que de las televisoras, porque ahí también estaba Ana María Gámez manipulando todo. Pero en el momento en que ven la tortura de Israel, ¿por qué no lo denunciaron? O sea, ahora no vengan a decir que todos nadie sabía, y que Pablo Reina dice, no, es que a mí me quisieron culpar. Claro que es culpable, porque tiene el poder de un micrófono. Yo no creo que si tú en este momento tú ves que alguien lo tortura, yo sé que tú lo vas a denunciar y lo vas a hacer público. Pero en aquel tiempo todo el mundo hacía lo que quería, y Pablo Reina ahora sale diciendo que no. Loret de Mola En, dice que no sabía, y nadie sabía, pero todos estuvieron, todos participaron. Ana en, María, en esa, en esa orden, tú ves responsabilidad de Azucena Pimentel, esta mujer que en algún momento estuvo en el equipo de comunicación social de presidencia y que ahora está en televisión educativa. ¿Tú ves responsabilidad de esta mujer que fue productora de Carlos Loret de Mola en Primero Noticias en Televisa también? yo digo que sí, porque si tú eres el productor de algo, nada se mueve si el productor no lo sabe. O sea, ahora que estoy en esto y que me he dado cuenta cómo son estas cuestiones de tener, todos tienen un productor, y creo que todo pasa antes de un productor, y sé que pues que ella estuvo presente, no sé si en ese momento en la cabina o estaba hablando de Loret, porque además era así como que, uy, no, ahorita es el momento de sacar un tema así, porque ellos, pues eso lo sabíamos en ese momento, porque yo me daba cuenta, porque habían pasado muchos eventos y poquito antes habían liberado al señor del Cruz Azul, Romano, no sé cómo se llama, Rubén Omar Romano. ajá, exactamente, y aparte, también algo que nosotros lo detectamos desde un principio fue cuando los AFIS entregan a estas personas del crimen organizado y los ajustician ¿Qué ahí. piensas, qué Justamente, piensas de que, qué piensas de que Azucena Pimentel se mantiene con un puesto en el gobierno de la Cuarta Transformación? pues mira, si ella es responsable de ese acto, ella está consciente, si es así, si estuvo presente, y que siga en ese lugar, pues no tiene conciencia, porque es como aprovecharse y subir a un peldaño y aprovecharse de esas cuestiones, si no está siendo pues honesta, ¿verdad? Y además yo no estoy de acuerdo si eso es, que si fuera así, que ella también participó, que es lo que todo indica, pues es que no debe de estar ahí, porque por eso siento que a veces el presidente es juzgado por esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo siento que él debería de empezar a limpiar
a la gente, que le causa pues ese malestar a la gente y que no sé quién para decirle, señor presidente, pues a lo mejor no depende tanto de él, pero pues sí debes empezar a hacer una limpieza, porque como tú dices, hay mucha gente que permanece, ¿por qué él no sale? Es lo que yo también quisiera saber, porque, pero sí definitivamente sabemos que hay personajes siniestros que están ahí, hay muchos ministerios públicos que están ahí, que no van a permitir que este asunto se les caiga a la fiscalía, porque sería que muchos tendrían incluso que ser removidos de sus cargos o muchos irían a prisión. Entonces, no, una institución, pues, ¿cómo es eso, no? Y todavía hay muchos ministerios públicos y que yo por ahí los tengo en mi mente, pero también Deja, ahí guardados, los que tuvieron mucha responsabilidad, porque fue mucha gente la que tuvo responsabilidad en estas detenciones, tanto de Israel, de René, Juan Carlos Alejandro y posterior Mario y Sergio. Y si tú te fijas, hay una complicidad porque cuando ellos hacen ¿cómo se le llama? Un acuerdo entre ellos mismos, ¿quién firma? El que pasaba a ser de testigo de asistencia, después pasa a ser MP y el MP pasa a ser testigo de asistencia. Así se rolaban los acuerdos. Dicen, bueno, es que no hay, ¿quién va a dar testimonio de eso? Pues ellos mismos, pero ellos mismos, yo viví eh, ¿cómo te diré? Viví muchas cosas feas en donde nosotros éramos maltratados por ministerios públicos, incluso insultos verbales, ¿no? Como decirnos que éramos una pinche familia de secuestradores. En la sala de audiencias en el juzgado quinto, ahí nos amenazaban, a los testigos que llevaban los amenazaban, incluso en ese tiempo estaba Carnas Palomino en algunas audiencias y los mismos AFIS amenazaban, y tengo testigos, ¿no? Ellas incluso le dijeron a la juez y pasó desapercibido. Tengo muchas malas experiencias cuando Cárdenas Palomino compareció, entonces yo no sabía cuáles eran los derechos de Israel, porque aparte se violaba el debido proceso. Cuando ellos estaban en la sala, que ellos eran testigos, se tenían que apartarlo, los tenían con el celular, entraban, salían, y ese día lo tengo muy, muy, muy preciso, porque ese día estaban fusionándose la AFI con la Policía Federal, y ha de haber sido en el 2007, en donde recibió una llamada, porque además era un cínico y estaba muy cerca de nosotros, y cuando dijo que se tenía que trasladar a Lomas de Sotelo, le dijo a sus avis que estaban ahí, que tenían que irse porque tenían que sacar unos archivos. Yo no sé a qué se refería, pero quiero pensar que eran cosas que los podían involucrar de alguna forma. Guadalupe, déjame preguntarte. Creo que te hemos demostrado en el equipo de Sin Censura, eh, en su momento cuando estábamos en la octava, que es el mismo equipo que mantengo eh, antes y después de ese paso por la octava, te hemos demostrado que, pues que nosotros tampoco vamos a quitar el dedo del renglón en la medida de nuestras posibilidades, desde nuestra trinchera. Lo platicaba con Emanuel Stills el viernes. Al menos por esta ocasión, para cerrar, déjame preguntarte algo que creo que nunca te he preguntado. Porque la gente piensa que el personaje que no me deja dormir o que le tengo envidia, me lo dijo incluso su papá Rafael, es Carlos Loret de Mola. Y yo no tengo nada personal contra el tipo, pero sí me agravia lo que se ha hecho desde el poder del micrófono y desde las cámaras en casos como el tuyo, en casos como el de la familia. Yo menciono a Felipe Calderón, yo menciono a su expresidente de México, a Azucena Pimentel, todavía funcionaria del gobierno de la Cuarta Transformación en la Secretaría de Educación Pública. Menciono a Carlos Loret de Mola, tú mencionas a Pablo Reina, mencionamos a todos estos personajes con nombre y apellido. Yo te pregunto, Guadalupe, porque sé que tus padres murieron esperando la reunificación familiar. ¿Quién tiene que pagar, si acaso algo, para compensarles por lo que han perdido? Yo sé que no hay dinero que les devuelva a sus padres, no hay dinero que te regrese la tranquilidad, no hay dinero que te borre todos estos vejaciones, insultos. ¿Quién tiene que pagar
¿Y cómo se puede resarcir el daño a esta familia, a tu familia, Guadalupe? Pues, ¿quién tiene que pagar? Pues siento que todos los responsables y que, pues yo podría enumerar muchos, pero tampoco puedo ponerles nombres pero bueno, para mí sería, lo primero sería que se alcanzara la justicia en la o sea, que Israel fuera liberado. Esa podría ser la manera mejor de resarcir un poco el daño, pero como tú dices, el daño no es, eso es irreversible, porque así nos dieran Los destrozaron, Guadalupe, los destrozaron. todo el dinero del mundo, eso no, como tú dices, devolverle a mis papás la vida. Mi papá todavía alcanzó a ver a René, Juan y Alejandro en libertad y siempre me preguntaba por Israel y por los demás. Yo ya no tenía palabras para decirle a mi papá que, pues, que aguantara un poco. Ya no vio, no hemos alcanzado la libertad ni de Israel, ni de Mario, ni de Sergio. Pero bueno, ¿quién tiene que pagar? Pues pienso que todos los que formaron parte de todo esto, de esta maldad tan terrible, de este daño, pudieran ser primeramente los personajes que están ahí, que se ha demostrado de alguna manera que ellos están, y ya no quiero repetir mucho los nombres, ¿verdad? Pero bueno, con los personajes siniestros, ¿verdad? Que serían en este caso el señor Margolis, porque ya lo dijo, ya lo dijo, que sí, que ella tenía complicidad con las autoridades, ¿no? Pues, que era Genaro García Luna y cómo trabajaban, y nosotros lo fuimos a Israel, algún momento lo declaró, no le creyeron, ¿verdad? Entonces, lo que Israel diga siempre se pone en duda, ¿sí? Entonces, pagar quien tenga que pagar, pues me refiero también a la policía que intervino para la detención de Israel y que hicieron todo esto. Serían ministerios públicos, jueces que también han sido pues indiferentes y de manera Loret, irresponsable, Lore de Mola, te puedo enumerar, por ejemplo, Pablo Reina, Ana el María expresidente Calderón, presidente Calderón, de alguna manera, que a lo mejor pues, eso ya será cuestión de pues de las autoridades. En su momento, pues uno qué puede pedir, ¿no? Digo, y también, pues también aquí la otra parte de, pues las víctimas, que es muy lamentable, y lo digo porque hoy pasó por ahí con Ciro Gómez un personaje que se ensañó con la familia nuevamente, pero pues es Ciro. ¿Y quién le pagó a esa persona para que fuera a decir tantas cosas? Dice que el niño ahora joven, ahí leyó una parte donde dice que no alcanzó la justicia, que no sé qué tanto, pero tuvieron la oportunidad, ellos cambiaron muchas veces su versión, no sé si les lavaron el cerebro, pero no me parece justo que después ahora de 17 años él venga a decir cosas tan terribles de Israel y asegure cosas cuando en su momento no lo dijeron. Y te menciono esto porque te decía hace rato de las averiguaciones previas que están ahí desde el 2005, antes aparecen ahí en las primeras hojas del tomo uno, y entonces ahí se ve cómo fueron haciendo todo, y esas nunca se las pusieron a Israel. Solo es Lomo, que era de la comunidad judía en el 2011, también con pruebas falsas donde dicen que compararon los audios de la voz que él tenía, que eran 32, supuesto pues ponen dos, pero que los comparan con las clases de Valeria, cuando ya había una pericial donde dice que no es la voz de Israel, o consignan a Israel con esos dos cassettes, pero te quiero decir que esa es una prueba contundente de que Israel no fue quien lo secuestró, porque le dice al juez que están ahí, cuando nosotros vamos a saber la prueba. Te quiero decir que esto, fíjate, es para que quede claro, en el supuesto de que él fue secuestrado en el 2003, en el 2005, justamente el día 5 de diciembre o el 6, él dice a través de un parte policial que nosotros creemos que no, él no lo firmó, ni siquiera estuvo enterado, donde dicen que él reconoce el rancho en donde lo tuvieron secuestrado, pero resulta que después no era el rancho, él describe una casa de 2 pisos y no era el camino, dice que era el camino de eso, entonces una falsedad, pero yo siento que él no siquiera lo declaró, sino ahí lo pusieron. En el 2006, en febrero, 6 de febrero, él
viene y hace una formal denuncia diciendo que él lo secuestró. Pasan 2006 y de ahí no pasa nada. 2011, 2010 consignan esa averiguación donde ya sabían, Ujú. supuesto que Israel lo había secuestrado. Y 2013 vamos a desahogar la prueba y resulta que el juez nos dice que no se podía desahogar que porque los estaban en la Suprema Corte por lo de Florence. Ahora sé que nos engañó porque existen un original, un duplicado y un triplicado. Entonces, en ese momento no estaban según las pruebas. Y te quiero decir que no pasa el original, creo, a la Suprema Corte. Y nos negaron esa desahogo de esas pruebas y en el 2017, por ahí así, se va a desahogar la prueba. Ahí me dicen que tengo que llevar un aparato para reproducir esos cassettes. Yo voy al juzgado a buscarlos porque yo nunca los había visto, nunca los vi y le digo al licenciado Manuel Ramírez Arana, un excelente abogado, y que después diré que Israel se equivocó en quitarlo. Y él me dijo, ¿sabe? Le digo, licenciado, es que no están esos cassettes. ¿Cómo no? Le digo, ¿qué tienen un lugar donde los guardan o una caja fuerte? Me dijo, no, tienen que aparecer en el expediente. Vamos al expediente, Vicente, y los famosos cassettes con que consignaron Israel, el juez, un auto de formal prisión, no existen. Posterior a eso nos van diciendo que vamos a desahogar la prueba y cuando ellos nos traen unos CDs ahora, que no eran los casos originales, y entonces dicen que ellos los pasaron por ser más práctico, porque ya todo cambió, pues esos cassettes no existen. ¿Cómo le dan un teléfono a prisión a Israel con unos cassettes que ni siquiera existen? ¿Cómo el juez le dio, ni siquiera revisó? Y después se va a una apelación y todavía lo confirma el juez de la segunda instancia y ni siquiera ven que eso no existe. Déjame, Y déjame vamos a hacer decir, una operación, perdón, nada más que termino sí, cuando sí. vamos a ir a apela y después el magistrado dice, pues no existen las pruebas. O sea, con usted le dio un auto de formal prisión a Israel cuando no existen esas pruebas con 4 elementos, que es la declaración del señor Lomo, los famosos audios o videos que no aparecen ahí, la declaración de una persona que está en Tepi de las otras bandas y la comparecencia de los aprensores. Esas son las 4 pruebas que ponen. Y entonces ya nosotros decíamos, ya con esas pruebas está probadísimo que Israel no participó. Pero el temor ahora de nosotros es que, porque se habla de unas carpetas de investigación, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿por qué carpetas si son averiguaciones previas? Podrían sacarse de la bolsa ahora y decir que esas averiguaciones que están ahí, un toque Israel salga. ¿Y qué va a pasar? Enseguida lo van a detener porque le van a poner esas averiguaciones que yo sé que eran del fuero común y después la trae la PGR en el 2014. ¿Y qué pretenden? Que están en resguardo, en reserva, pues que se las van a poner en algún momento a Israel, pero es totalmente para Ujú. mí terrible porque es ponerle a una persona que ya está vista todos los días en la televisión. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que lo van a reconocer por eso? ¿Por qué no lo hiciste en su momento? Así se están manejando, Vicente, y tú me decías, ¿a quién voy a responsabilizar? Pues creo que todos tienen responsabilidad. La fiscalía no quiere hacer su trabajo, no quiere retirar los cargos de Israel cuando saben que esa averiguación previa estuvo plagada de violaciones graves tanto a la Claro. Constitución como a la presunción de inocencia y todo eso, y no la quieren retirar, y yo no siento que lo vaya a hacer. Eso se lo Pues digo. precisamente por eso que acabas de decir, yo diría para cerrar, Lupita, que, señor presidente, si una señora que no es o no era experta en cuestiones legales, judiciales, puede explicarnos estas irregularidades, si existe una investigación periodística tan seria y con bases como la de Manuel Stills, señor presidente, ¿qué espera? Rosa Isela Rodríguez, a quien usted le ha encargado este caso para pedirle, solicitarle oficialmente a la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, que se desista de las acusaciones en contra de los Vallarta y se empiece a hacer justicia en esta injusticia. Nada más pregunto, con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Guadalupe, si te parece,
En esta oportunidad la dejamos aquí y espero que la próxima vez, y que sea muy pronto, sea para hablar de la salida de Israel Vallarta y de todos los que injustamente estén tras las rejas. Así lo deseo, así lo espero. Ojalá que así sea y muy pronto. Por el momento te mando un abrazo y te agradezco siempre la confianza que has tenido para tu servidor. Y aquí estamos poniendo el dedo en la llaga cuantas veces sea necesario, Guadalupe. Sí, Vicente, muchas gracias. Yo sé que así es. Pues no soy experta, pero aprendí a defenderme y porque lo viví, porque ahí estuve desde el primer día y bueno, las cosas un poquito han cambiado, pero ahí sigo de todas formas, pues por lo menos bien, viendo y escuchando y no dejo de ir a donde pudiera yo aportar más para el tema de Israel, porque pues está una averiguación, quiero decirte esto nada más, que existe una averiguación previa a una carpeta de investigación en la Fiscalía desde el 2019 y yo denuncié por tortura, porque el otro quedó fuera de, ya no, nos negaron el amparo, y ahí está, no ha pasado nada, también si hubiera la voluntad para que esa carpeta de tortura, para que Carnes Palomino tenga un proceso más por la tortura de Israel, que me parece increíble que es la única de las torturas en vivo que él lo está haciendo, porque es que Israel después de que se quiere decir lo que está haciendo, lo amenazan y después se escucha cómo lo golpean. Y si tú miras después el antes y después de cuando lo tiene del cuello, no está tan golpeado y después está masacrado totalmente. Entonces, es una cuestión ahí de decir, a ver, ahí está ese video, la tortura está acreditada con 2 protocolos de Estambul positivos, y no es posible que la fiscalía no tenga la voluntad de consignar esa averiguación previa por tortura en contra de Carnas Palomino y tampoco quiera trabajar en la investigación que ya le dijo un juez de control también a la fiscalía, que también se pronuncia por el tema de la tortura de mis sobrinos y mi hermano René. Dicen que porque ya, ¿cómo se dice? Que ya es cosa juzgada, ¿sí? Entonces, entonces el abogado volvió a revivir todo esto y esperamos que la fiscalía investigue y consigne por esos temas de tortura. Y que entonces, ahí sí esperemos que ya se empiece a alcanzar la justicia, como tú me decías, ¿en quién? La responsabilidad está en este caso en los ministerios públicos corruptos, que se acabe la corrupción, ahí empezaría a hacerse justicia, entonces eso habla mucho de la prisión preventiva oficiosa, pero creo que también tiene mucho que ver, primero se acabe la corrupción, que se hagan investigaciones, que se consigne que el Ministerio Público, si no traes una investigación, no te contagies y aparte fabriques pruebas y el juez convalida. Esa creo que sería la parte en que sería muy valiosa y ahí se acabarían incluso tener a las personas privadas de la libertad durante años y que se queden, que se tengan que quedar, siempre y cuando te comprueben, por lo menos con pruebas de investigación, que tú eres presunto culpable y no te Claro. presunción de inocencia. Pues Guadalupe, te mando un abrazo. Estamos al pendiente y te agradezco mucho siempre la confianza. Muchas gracias. Y cuando quieran investigar algo, con mucho gusto, yo todavía conservo todos los expedientes y creo que tengo el conocimiento como para guiar de alguna manera, porque pues también aventarte cuántos tomos, pero bueno, ahí está todo. Con mucho gusto, Vicente. Te voy a ver pronto y nos tomamos un café. Cuando tú gustes, a la orden. Gracias. Gracias. Es Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, quien por 17 años, me refiero al caso de Guadalupe, ha estado desde sus posibilidades buscando la salida de prisión de su hermano, y la convicción es que su hermano ha sido víctima de un montaje de grandes dimensiones, como ya lo apunta este documental de Netflix que ha sido dado a conocer, sustentado con investigaciones periodísticas como la de Emanuel Stills. Emanuel, a quien usted ha visto en varias ocasiones aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores.
y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.